Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo C. Amables amigos, en esta oportunidad con nuestro coanfitrión, el licenciado Yair Errejón Castro, intentaremos disertar acerca de un tema que resulta en muchas ocasiones muy escabroso, pero es necesario dilucidar con un razonamiento crítico, con un pensamiento crítico, lo que significa la crisis intergeneracional. Esto, desde luego, suscitada por la brecha generacional manifiesta, no nada más en el aspecto productivo, en el aspecto político, sino también, y muy importante, en el desempeño y en el desarrollo de la vida social de nuestra patria particularmente, pero del universo, del planeta en general, como señala muy atinadamente nuestro coanfitrión, el licenciado Yair, a quien saludo en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Yair? Muy bien, señor Monroy, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Los saludo a usted y a nuestro gentil auditorio que nos acompaña en esta nueva historia del viejo C, un episodio más. Un episodio más. Algo que añadimos ya pues al naciente proyecto que hemos estado desarrollando con el auxilio y el concurso de todos ustedes, porque solicitamos de manera muy respetuosa que si les gusta este podcast y los temas que tratamos aquí, nos hagan el favor de manifestarlo a través de las líneas de contacto que ya todo mundo conoce. Claro, estamos a su entera disposición y como este tema podemos tratar los relativos al desarrollo social que me ha correspondido en experiencia de vida ser, si no protagonista, cuando menos testigo fiel de todo ello. Al tratar el problema de la crisis que significa la lucha intergeneracional, desarrollada particularmente en un aspecto de valores, en un aspecto de consumo, en un aspecto inclusive que incide en la salud, que incide en otras tantas actividades de la sociedad. No pretendemos presentarles a ustedes una solución, un remedio. Tristemente no está en nuestras manos proveerles de una herramienta eficaz para resolver la crisis intergeneracional. Pero, cuando menos, aportaremos una conclusión que desde la perspectiva de un joven, como es el caso de Yair Errejón Castro, y de un viejo, gracias a Dios a esta edad ya puedo llamarme viejo, viejo con pleno derecho, tenemos, desde luego, estas perspectivas vivenciales, actuales, que esperemos puedan ser compartidas con ustedes para encontrar juntos, si no la solución, cuando menos una vía de convivialidad, que no netamente de tolerancia. Cuando hablamos de una crisis intergeneracional, ¿cómo podríamos definirla, licenciado? Hacer una separación, a mi parecer, sería conveniente entre lo que entendemos por crisis y la otra sería la cuestión de las generaciones. Es evidente que si hablamos de crisis, pues nos va a remitir a una, quizás hasta una provocación, en el sentido de hacer ya un análisis de lo que nos rodea y de cómo las situaciones o las problemáticas que rodean a los diferentes grupos de edades se van convirtiendo para ellos en una crisis.
para unos puede ser vista con ese mero adjetivo de crisis, alguna circunstancia, y para otros no. Y en el caso de las generaciones, pues conforme van avanzando los años, conforme se va haciendo más marcada esta diferencia entre un sector de la población y otro, se puede identificar lo que sería una crisis. Y una crisis generacional pues sería en el que una de por lo menos poner una de estas dos partes de una sociedad, una analiza la otra y ve que esa otra, está precisamente en una crisis, porque no tiene la misma forma de concebir el mundo, de concebir la realidad, y en ese sentido marcaría esa crisis generacional. Entonces, si la crisis generacional está hecha según esta perspectiva que nos señala muy atinadamente, del análisis provocado en un determinado círculo de generación respecto de otro determinado círculo de generación, y llega a una conclusión parcial de que la generación que se encuentra siendo analizada está en un error de comportamiento, que está mal, pues. Generalmente, y esto me refiero a cuestiones totalmente generales, generalmente es la generación mayor, la de mayor edad, la que señala que los jóvenes, la juventud, la nueva generación, se encuentra en un error. Y esta aseveración genera violencia inclusive, genera violencia que se expresa en palabras, que se expresa en acciones y en descalificaciones mutuas, a nivel político, a nivel inclusive comercial, quedan por desgracia consecuencias como la discriminación en un momento dado, o como la negación de los derechos inalienables que tiene cada ser humano de manera individual y que puede y debe ejercer a criterio de una voluntad manifiesta y que no tiene el propósito de originar un daño social, pero que sí se manifiesta en desacuerdo al desempeño de la sociedad. Hay aquí algunos aspectos que a veces nos da miedo tocar. Entre la crisis generacional a la que nos referimos hay varios aspectos importantes. Está la derogación del patriarcado como institución humana. Está la libre determinación de la sexualidad, de los géneros. Está, por otro lado, la observancia de valores que están inscritos en una religiosidad y que chocan en muchas ocasiones con el desarrollo, si no de la tecnología, cuando menos del uso, que en muchas ocasiones llega a ser abuso, de las herramientas científicas para justificar, ni siquiera para explicar, sino para justificar de una manera comercial una acción humana que va en detrimento de nuestro propio mundo y de nuestro entorno. Vamos a ir abordando cada uno de estos temas. Con el permiso de ustedes, no pretendemos agotarlos y concluiremos este podcast de manera parcial, porque seguramente no tendremos ocasión de tocarlos todos en esta emisión. Prometemos, sin embargo, que con el auxilio de ustedes y sus aportaciones tendremos mayores y mejores luces para argumentar
acerca de esta crisis intergeneracional que ha dado lugar en muchas ocasiones a violencias más o menos manifiestas. Empecemos por el asunto del patriarcado. Licenciado, desde la perspectiva familiar, en el entorno en el que usted se ha desarrollado. Bueno, déjame hablarte de tú, si me permites. Claro, adelante. Bueno, en el entorno familiar en el que tú te has desarrollado, ¿podrías determinar qué papel formativo en tus valores y en tu personalidad juega el patriarcado como institución familiar, por principio de cuentas? Tendríamos desde esta perspectiva que regresar también a otra cuestión de identificación de a qué se refiere la conceptualización del patriarcado. Evidentemente, pues es también una palabra que nos va a remitir a distintas situaciones, ¿no? A diferentes connotaciones y que no las vamos a agotar todas, pero partiendo quizás desde la más básica o una de las más básicas y entender la figura del padre como una representación dentro de la familia en el que este mismo padre pues posee la autoridad, posee el poder dentro de una institución como lo es la familia. En una familia tradicional que pensaríamos papá, mamá y los hijos. Una familia tradicional, una familia clásica. Así es, desde el punto de vista conservador, también visto con estas circunstancias, esas particularidades que describimos hace un momento. Según Engels, en su tratado El origen de la familia, señala que los núcleos familiares tuvieron su origen no en el patriarcado, sino más bien en el matriarcado. Porque la mujer, siendo la cuidadora del fuego del clan, siendo prácticamente la sacerdotisa y siendo la proveedora del cocimiento de los alimentos que cazaban los varones, la mujer daba a luz a la prole, y esta prole eran descendientes de los varones, y los varones a su vez decían que la mujer tenía el don de dar a luz, según lo que explica en el tratado El origen de la familia. La mujer, por cuestiones de las fases de la luna, por la incidencia de eventos astronómicos regulares, en fin, etcétera, etcétera, se explicaba la maternidad de la mujer. Y la mujer, en este sentido, era la que lideraba a la familia. Se instituyó el matriarcado, según también Augusto Bebel en su tratado de La mujer. Sin embargo, esto fue evolucionando a partir de la institución de la propiedad privada, siendo que la propiedad privada empezó por el hábitat, por la cueva, la caverna, el lugar en donde inclusive aquellos que no poseían una caverna sí poseían una arboleda o algo para guarecerse. Y de esta manera el hombre fuerte del clan se hacía con la proveedora de los alimentos cocidos, con la cuidadora del fuego y como consecuencia de su prole. Esa fue la evolución, según estos grandes historiadores y filósofos del siglo XIX, de la familia, la evolución de la familia que llegó al patriarcado. Y el patriarcado es un fenómeno de fuerza que se traduce como autoridad inclusive en todas las antiguas escrituras que consignan las diversas culturas de las más antiguas civilizaciones. ¿Por qué se le resta validez
al patriarcado que ha servido como cimiento de lo que es la familia. ¿Por qué, licenciado? Usted hace un recorrido muy interesante por muchas etapas en la vida humana, pensando en esta forma de describir, a decir de los autores que usted citaba, la forma en la que eran concebidas las familias, ¿no? En el que no estaba necesariamente una figura masculina al frente, sino una figura femenina, que ahí podría considerarse con esta idea, lejos de pensar en un patriarcado, sino en un matriarcado como tal, ¿no? Pero resulta interesante porque son varios los autores que mencionan esta situación, aparte de los que usted mencionaba, pues también Sigmund Freud en Tótem y Tabú hace mención precisamente de unas civilizaciones primarias en las que incluso las mismas mujeres no le atribuían el embarazo a las relaciones sexuales o como una consecuencia de ello, sino que lo atribuían a un animal totémico en el que decían si tenían, cuando se daban cuenta de que estaban embarazadas, pues tenían memoria de que existía ese animal, pues decían que el fruto que ellas estaban esperando pues era de ese animal. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha habido muchos cambios y muchas, en algunas ocasiones muchos avances, muchos progresos, pero también ha habido otras situaciones que son evidentemente creadas por nosotros los humanos, pero no han sido del todo buenas. Incluso esta figura patriarcal en muchos sentidos ha sido vista como una figura sí de autoridad, pero también de castigo, como una figura de represión y como una figura de tener un dominio y un poder que en muchos sentidos no le correspondería. Bueno, desde nuestra perspectiva de la cultura judeo-cristiana, nuestra cultura occidental, que tiene estas raíces innegables, podemos también calificar a otras culturas que consignan en sus escritos más antiguos, en sus testimonios históricos más antiguos, que el patriarcado fue un fenómeno asociado a la propiedad, y que la propiedad se ejercía por el derecho de la fuerza, por el derecho de la ocupación, y aquel que poseía una propiedad, como a una mujer, esta le pertenecía, y le pertenecía en el sentido de que disponía no nada más de su cuerpo, sino también de sus servicios, sus habilidades y de los hijos, de su maternidad, la que ella pudiera proveerle. En este sentimiento de pertenencia absoluta al poder que ejercía la propiedad o que ejerce la propiedad en términos actuales, todavía el patriarcado se explica. ¿Por qué no se justifica, licenciado? No se justifica en el sentido de precisamente ese análisis o esa crítica que se hace, porque en muchas ocasiones esta figura, como la enuncia usted, lejos de ser integral, que así como frente a una sociedad en la que le ha tocado desarrollarse, se expresara con todos los rasgos como también un protector, como un proveedor, a veces nada más era, a lo mejor no corresponde el término del todo, pero sería un prestanombres, en el que la mujer dentro de ese núcleo familiar está ejerciendo o está haciendo más actividades que la que haría un supuesto patriarca dentro de esa situación. Un patriarca que asumiera sus responsabilidades como el derecho absoluto de la propiedad de esa tribu, de ese clan. Pero hablemos de generalidades, licenciado. Sí. Siempre habrá excepciones.
Siempre habrá personas masculinas que se comporten de manera no autoritaria, sino de manera sumisa, inclusive ante otras mujeres o ante otros varones, sino inclusive a un servilismo abyecto que da cuenta de una condición humana realmente deleznable. Pero esas son circunstancias que usted conoce perfectamente, que no es la generalidad de los casos. El patriarcado, y no me constituyo en un defensor de ese término, sino más bien en un proclamador de este sistema que históricamente ha dado estabilidad a las sociedades y a la familia. El patriarcado, ejerciéndose desde una perspectiva histórica, como es el caso más señalado, los patriarcas del Antiguo Testamento, que ejercían la propiedad en tierras, animales, mujeres, hijos, naciones inclusive. Si de ahí surgió el concepto de la familia como ha trascendido hasta nuestra fecha, hasta nuestros tiempos, ¿cuál es el razonamiento que nos llevaría a la derogación de este sistema? Hay muchas formas de expresarse, pues en todos los sentidos, y así como lo menciona usted al inicio de esta intervención, digamos que todos hemos sido criados, todos hemos visto ejemplos, todos hemos conocido particularidades de algunos patriarcas o de algunos ejemplos de varones al frente de una familia, y cada uno de ellos se expresa en la medida en la que concibe suficiente o en la que le es posible. Pensemos que para algunas personas es natural que un hombre haga alguna actividad. Por el contrario, para otros eso sería, dentro de su familia o dentro de un núcleo, pues algo completamente absurdo que le corresponde a otro sector de la población o a otra parte de su familia, pero que sobre todo varía, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, las actividades que el día de hoy se realizan dentro de una casa. Estas actividades que, si las hace un varón el día de hoy, pueden ser consideradas como hechas por una persona que es funcional, un ser funcional que necesita las situaciones que está llevando a cabo, las tareas que está efectuando, y en otro momento y en otras circunstancias, en otro núcleo familiar, estas actividades son completamente reprobadas porque han sido asignadas completamente a la mujer, en este caso, sin que sean privativas de que ella las pueda hacer. La determinación de las diversas labores para el sostén de una familia no correspondía a una autoridad, sino más bien a una necesidad realmente colectiva. En los tiempos históricos no existían los asistentes tecnológicos y las herramientas que poseemos actualmente para el mejor desempeño de las labores domésticas. Desde luego, todo se basaba en el esfuerzo humano. Si el varón, el hombre, era recolector, cazador o era campesino, tenía que labrar la tierra, cuidar los cultivos, cosechar, almacenar el grano. No habría manera de que también compartiera las actividades de un trabajo doméstico con la mujer. La mujer, en habilidad de que todo estuviera en orden, tendría a su vez que desarrollar las labores de carácter doméstico, como sería el cuidado del fuego, como sería el cocimiento y la preparación de los alimentos, como sería el cuidado de los hijos, el aseo del lugar,
etcétera, etcétera. Y todo esto no vendría en deterioro de la dignidad humana de la mujer, sino que era parte de las labores con las que se cooperaba y se colaboraba para el sustento de esa comunidad. En la actualidad, podríamos señalar que tanto el hombre como la mujer, que son proveedores y son consumidores de servicio, debieran compartirse las labores tanto de proveeduría para la familia como de el servicio doméstico de lo que señala usted. Pero eso no implica que tendría necesariamente que derogarse el patriarcado como un sistema de autoridad necesario. Desde mi perspectiva, claro. Ahora, ¿cuál es la tuya, licenciado? Son diferentes puntos de vista. No, tampoco significa que se tiene que, como dice usted, derogar el patriarcado como esta situación, y tampoco me considero como defensor de él. Pero en ese sentido, retomando incluso estas situaciones que usted denuncia y que también son muy de los discursos de internet, de las redes sociales, en el que hacen mención sobre esta cuestión de lo patriarcal, ¿no? Que antes, en la antigüedad, se cazaban mamuts, y lo que usted mencionaba, la recolección, el ir de pesca quizás, y que las actividades de las mujeres eran completamente diferentes. Y en ese sentido ha habido, digamos, que una evolución, porque ya no son tan marcadas las actividades, o quizás queremos verlas así, que ya no son tan marcadas las actividades que son para unos o para otros. Recordemos también que en muchos momentos de la historia de la humanidad ha habido la necesidad de hacer algunas tareas, y que por falta de un hombre quizás tuvo que emplearlas y empezarlas a hacer una mujer, como sobre todo en este tiempo de las guerras o de las posguerras, en que la educación había estado conferida, que un hombre fuera el que impartiera una clase, y después, como no había quien, no estaba la figura del maestro, empezaba una mujer, se abría una posibilidad para que ella fuera también la maestra, y en ese sentido pues se abrió una posibilidad de un campo de trabajo que hasta la fecha pues es muy digno y muy loable. Y junto con la enseñanza también la medicina, entre otras tantas cosas que ejercen con mucha eficacia las mujeres, tanto como género como individuos. Pero si nos vamos a referir al quehacer femenino, el quehacer femenino históricamente ha sido muy diverso. Hay un sinnúmero de ejemplos en el que este espacio resulta muy escaso para hacer una lista cabal. Pero mencionaré solamente dos, si me lo permites, licenciado. Adelante. En el caso de, por ejemplo, en el caso de los inicios de nuestra era cristiana, cuando se concluía el dominio de Britania por los romanos, surgió una lideresa, una reina de un pueblo celta que habitaba en Inglaterra y que se rebeló contra los abusos de los conquistadores romanos. Esta, siendo esposa de un rey guerrero por definición, quedó viuda. A la llegada de los romanos sufrió los excesos y los abusos de tales tropas, y guardó tanto resentimiento que levantó a su pueblo contra los romanos. Me refiero a una figura legendaria que las feministas toman como ejemplo,
Búdica. Búdica era el nombre de esta dama, que sin embargo dio tanto que hacer a las legiones romanas y que destruyó e incendió a Londres, Londonium, como le llamaban los romanos a ese asentamiento que tenían prácticamente en la desembocadura del río Támesis. Y este es un ejemplo de una mujer que asumió el papel de guerrera, un papel de violencia, que está implícito ese papel en el comportamiento masculino, lo que indica necesariamente que tanto la mujer como el hombre pueden adecuarse a la circunstancia histórica que le exige en ese momento la propia supervivencia. El hombre puede ser tan servicial y tan pacífico como la mujer puede ser tan violenta, tan destructiva, tan fatal, en el mejor de los sentidos. Hay otros ejemplos, pero basta para empezar. Podemos citar un sinnúmero de tantos más, ya en tiempos más recientes, pero este ejemplo para mí es muy representativo de lo que tiene como capacidad de violencia el ser humano expresado en la versión femenina. ¿Qué opinas, licenciado? Hay una serie de situaciones que ponen a los seres humanos frente a sus propios problemas y a sus propios, digamos que contrarios, ¿no? Hombres contra mujeres y estas situaciones, pensando y citando a otra filósofa feminista que menciona usted a esta mujer hace un momento. Me remite un poco a uno de los postulados de Simone de Beauvoir, la filósofa francesa. Sí. Ella hacía mención o hizo mención, ya para ir concluyendo, en esta cuestión de la maternidad, que mucho tiempo se pensó o se ha pensado, incluso algunas personas todavía pueden concebirlo así, como que es una necesidad de la mujer, y ella dice que la maternidad es una cuestión biológica, una preparación biológica que tiene el cuerpo femenino en comparación con el hombre que no lo tiene, y que no porque sea una función biológica la mujer está obligada a cumplirlo. Y en ese sentido, pues es una diferencia porque muchas veces se pensó, sobre todo en estas cuestiones de los hogares patriarcales o en las sociedades patriarcales, extendiéndolo y generalizando un poco, en el sentido en el que era una mujer y estaba destinada al matrimonio y a la maternidad, cuando el día de hoy se han abierto puertas, se han abierto ideas, se han abierto posturas y posibilidades para que una mujer no necesariamente por el hecho de ser mujer tenga que maternar, o por el hecho de ser mujer tenga que estar unida en el matrimonio con un hombre. Bueno, esta postura es bastante revolucionaria. Así es. En el concepto de lo que estamos como estructura teniendo en esta ocasión, el patriarcado. Así es. La liberación de la función biológica de la mujer, inclusive parte de una especie de apotegma que se ha generalizado, desgraciadamente, como una información válida, determinando que el embarazo en la mujer es una enfermedad de origen sexual. Que el embarazo es una enfermedad de origen sexual y que desde luego se adquiere al tener relaciones sexuales no protegidas. Es lo que se ha divulgado en varias de las redes sociales más socorridas
de la red. Sí, no lo dudo. Esas redes sociales son ventanas de expresión de cualquier persona que considere que es digno de conocerse lo que piensa, lo que estima conveniente difundir. Pero también divide muchas opiniones, porque hay muchas personas que, lejos de pensar en que se trate de una enfermedad como tal, lo consideran una bendición. Alejándonos un poco del discurso religioso que puede considerarse como el significado de la palabra bendición, ¿no? Sino simplemente el hecho de tener un hijo lo consideran pues algo grato, algo agradable, algo que estaban buscando, algo que querían, algo que necesitaban, y no meramente como una enfermedad, pero pues siempre es una situación que divide opiniones. Bueno, y para concluir finalmente, licenciado, porque el tema es bastante extenso. Así es. Pero prometemos retomarlo. Claro que sí. En el siguiente episodio con el concurso de nuestra audiencia. Para concluir, debemos tomar el acuerdo de que en la familia biológica, cuando menos, se requiere el concurso de un padre y de una madre. Aunque la utilización de las tecnologías y de las ciencias de la genética permiten el embarazo inclusive por inseminación y métodos similares, aún así, el concurso de un espermatozoide, el concurso de un varón, en cualquiera de las instancias que ustedes pretendan, es necesario. No existe de momento, al menos desde esta perspectiva, no existe por el momento una alternativa al patriarcado. El patriarcado concebido no necesariamente como un sistema de gobierno, sino como un sistema rector de la célula de la sociedad que es la familia. Es una cuestión de carácter biológico desde esta perspectiva que trasciende al aspecto social y por ende al aspecto económico. Podemos limitarlos, sí, y podemos encauzarlos y hacer partícipe a la mujer como una persona que comparte la autoridad en términos de equidad. Sin embargo, no podemos borrar la historia, no podemos cambiar los hechos. Y sobre estos hechos es sobre los que debemos fundamentar lo que hacemos actualmente. Podemos, sí, remediar algunos de los errores cometidos, pero es a partir de nuestra actuación presente. No podemos resolver los problemas que se originaron en los tiempos pasados, ni podemos remediar las injusticias que reclaman los y las feministas a ultranza, pero sí podemos cohabitar, coexistir, convivir de una manera organizada y equitativa. Pongamos en práctica, amables amigos, nuestra coexistencia y hagamos corresponsables a quienes nos acompañan en este momento, en el aquí y en el ahora. De esta manera encontraremos paz en la justicia y también alegría en el amor. ¿No es así, licenciado? Así es, esa frase legendaria de usted, paz en la justicia, cierra perfectamente este tema que evidentemente no está agotado y que en un futuro se puede retomar y seguir hablando sin que neguemos la importancia del varón en una concepción ni negar tampoco la existencia de la mujer,
para sobre todo la procreación, si es así el deseo de la gente. Bueno, pues amables amigos, llegamos por lo pronto a la conclusión de este episodio con la invitación a que nos hagan el honor de participar con nosotros. Envíenos sus sugerencias, envíenos sus solicitudes y estaremos atentos. Nuestra productora, la licenciada Betty Ochoa, estará atenta a hacernos llegar los temas que ustedes determinen y créanme, lo hacemos con muchísimo gusto. Solamente quiero decirles que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia y, como he dicho, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre. Amigos del universo. Chao. Muchas gracias.